Para dar continuación a nuestro evento, ya tenemos en el presidio a nuestro siguiente ponente, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, con la ponencia Derechos Económicos y Sociales a la luz de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hago mención especial que es profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Recibámoslo con un afectuoso y caluroso aplauso. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer. Bien, disculpen esta situación, pero es un deber hacer una muy breve, pero brevísima presentación a quien en esta ocasión nos acompaña, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Es realmente un privilegio, doctor Alfredo Sánchez Castañeda, el contar con su presencia. Quien tiene una formación académica impresionante, quien además de hacer sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de doctorado en Derecho en la Universidad de París. Es un políglota, además de ser uno de los juristas más jóvenes y brillantes en nuestro país, comprometido en el área del derecho social. Es un privilegio que un investigador nacional nivel 3 esté con nosotros también. Además de toda esa trayectoria académica, cabe resaltar que actualmente ha desempeñado la actividad más significativa para quienes estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Se ha distinguido en la comisión dictaminadora de la evaluación para acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Autor de muchísimos artículos que se han publicado en revistas nacionales e internacionales, así como de una obra jurídica amplia y reconocida. Por todo ello, doctor Alfredo Sánchez Castañeda, reciba un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias por contar con su presencia. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme al presente Congreso Nacional e Internacional Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género, que se está celebrando en esta benemérita universidad. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a Rafael Sánchez Vázquez, quien tuvo la gentileza de ser el conducto del comité organizador para permitirme estar aquí ante ustedes. Le agradezco a Rafa sus palabras, pero al mismo tiempo señalo que me abochornan y me comprometen, porque eso genera cierta expectativa. Dicen, ¿de veras será tan bueno? Bueno, para empezar ya vieron que no soy joven, ¿no? Entonces ya empezamos un poco mal, ¿no? Si el joven jurista, pues no está tan joven. Entonces ya llevo un punto en contra, Rafa. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Saludo a los juristas que se encuentran aquí presentes. Ayer en la noche tuve el privilegio de saludar a Salvador Valencia, que es uno de los constitucionalistas más importantes que tiene este país, con una de las obras más importantes también en la materia. Hoy en la mañana, buscando una memory stick, tuve la ocasión de saludar a Carlos Natarén, que me facilitó la misma, que también yo diría que es de los grandes juristas, en este caso sí jóvenes, que tiene nuestro país.
Así que fue un gusto verlo ahí, fue un gusto conocer a dos colegas juristas de Venezuela que coincidimos cuando salía del hotel y los tres llegamos juntos aquí al hotel. Entonces, ahora conocer también a distinguidos juristas de otras universidades, pues es un placer enorme. Voy a tratar de hacer una presentación haciéndoles un favor a ustedes y haciéndome un favor a mí y haciéndole un favor al comité organizador. ¿Qué quiere decir? Que pues estaba planeado que yo empezaba a las 10:20 y acababa a las 11. Faltan 5 para las 11. No voy a acabar en 5 minutos, pero sí les prometo que voy a tratar de ser breve en aras de tratar de otra vez tomar el tiempo de esta agenda y nuestra siguiente expositora con su ponencia magistral pues la pueda realizar más o menos en los tiempos establecidos. Voy a tratar de hacer una exposición alrededor, como ya lo señalaron el primer presentador, de los derechos económicos y sociales a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi exposición la voy a realizar con una introducción sobre pues, el contexto actual. En segundo lugar, voy a hablar sobre derechos fundamentales y en tercer lugar, me voy a referir a algunas resoluciones de la Corte Interamericana, así como a 2 opiniones consultivas que tienen que ver con los derechos económicos y sociales. De manera introductoria yo diría que siempre me pregunto sobre el estado de los derechos sociales. Ahora que llegué al auditorio, en verdad me he puesto muy contento porque hay muchos jóvenes. Entonces, así como ustedes, hace pues muchos años yo también estaba escuchando a juristas en conferencias y pues me generó este interés por los derechos sociales y por la evolución que ha tenido los mismos, y yo diría en una pues crisis que se encuentran desde hace algunos años y que sin embargo es esta crisis la que amerita seguir hablando de ellos y hablar de ellos con mayor insistencia. Una revisión histórica muy rápida. En el año de 1776 se escribió ese famoso libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que marcó pues digamos que los inicios del liberalismo económico, pensando de que iba a haber una mano invisible que iba a ser la que nos permitiría pues manejar los derroteros económicos de los países. Sin embargo, como consecuencia de la revolución industrial y la manera en que se empezaba a realizar el trabajo, evidentemente empezaba a haber explotación en el mundo y la necesidad de empezar a preocuparse por lo que pues, los socialistas utópicos ingleses llamaban la cuestión social. Eso hizo que en el año de 1848 Carlos Marx escribiera su famoso manifiesto comunista con Federico Engels, en donde se señalaba pues esta explotación en términos muy claros, palabras que ya no usamos ahora nosotros, pero señalaba con claridad esta circunstancia de haber explotados y explotadores, de haber una serie de personas que explotaban a otras y donde existía evidentemente una contradicción entre estas dos clases y que necesitaba generarse en términos de Marx una lucha de clases para terminar con la explotación existente. Esto evidentemente fue un manifiesto que se escribió, pero que estaba aparejado con una serie de luchas históricas que ya se venían dando en Europa particularmente. Empezaban a haber huelgas, empezaban a haber organizaciones de trabajadores que se pues coaligaban para defender sus derechos y empezaba a haber pues represión por parte del Estado. Si ustedes conocen el libro de Émile Zola, de Germinal, ahí pueden leer un poco cuáles eran las condiciones sociales en el siglo XIX, y como lo decía Émile Zola, empezábamos a ver nosotros que germinaba algo, ¿no? Que algún cambio se estaba dando de por medio. Pues en la literatura, Émile Zola con Germinal, desde el punto de vista político o de política económica, Carlos Marx señalando esta desigualdad existente. Eso hizo que en 1919, pues con el Tratado de
Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, se establezca el nacimiento de una Organización Internacional del Trabajo. No fue nada gratuito, no fue nada fortuito, ya venían 50 años aproximadamente de historia previa en donde se buscaba crear un organismo encargado de defender a los trabajadores y de proteger sus derechos. No es gratuito que aparezca en el Tratado de Versalles que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, porque el Tratado de Versalles deja de manifiesto con claridad o establece de manera clara de que no puede haber paz universal, así lo dice el tratado, si hay condiciones de desigualdad en el mundo. Luego del Tratado de Versalles en 1919 nosotros podemos mencionar la Constitución de Weimar del 19 también, pero también podemos mencionar nuestra Constitución mexicana, que al menos formalmente fue un catálogo de derechos sociales muy importantes. En 1929 ustedes conocen esta famosa crisis económica que vivió el mundo, en donde pues entra en crisis el modelo liberal. Entra en crisis el modelo liberal, aparece otro autor que en los años 30 se escribe un libro que se llama La Teoría General del Interés y el Dinero, Carlos Keynes. Que Keynes, con la teoría general del interés y el dinero, empieza a decir que pues que el Estado tiene que intervenir en la economía porque eso de la mano invisible no es cierto, ¿no? Es lo que empieza a suceder en todas partes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo, y eso va haciendo que se vaya más o menos generando un derecho social o derechos sociales para los ciudadanos. Y quiero señalar que hablo específicamente de derechos laborales porque son los primeros que se empiezan a señalar con claridad, ¿sí? La gente no tenía trabajo y pues evidentemente buscaba una jornada adecuada, un salario adecuado, y son las primeras manifestaciones que se dan en materia de derechos sociales, sin dejar de mencionar la aparición de otros, por ejemplo el último que señala el Pacto de los Culturales, que son derechos que al menos teóricamente se han elaborado de manera más reciente, pero no desde el siglo XIX como sí ocurre con los derechos laborales. Bueno, este Estado keynesiano, que pues de alguna manera hubo en todo el mundo, que hubo también en el Estado mexicano, pues generó que aparecieran derechos sociales, que se empezaran a mejorar las condiciones de vida de la población, aunque nosotros seguimos en este modelo de economía de mercado, lo que hizo justamente que en el año aproximadamente de 1980, pues otra vez tuviéramos un vuelco económico. Este vuelco económico lo que hace es que nos lleva a regresar a un modelo neoliberal, es decir, pensando que otra vez la mano invisible era el modelo más adecuado para resolver los problemas económicos, señalando que la intervención del Estado, lejos de haber ayudado, había atrofiado el mercado, al menos es lo que se señalaba, ¿no? Esta excesiva regulación por parte del Estado. Entonces eso hizo que cambiara el modelo económico y evidentemente que tuviera una repercusión en los derechos sociales, porque a partir de los años 80, pues si no se ha visto un estancamiento o un retroceso, hemos visto cómo los derechos sociales han sido cuestionados porque se dice que esa protección hacia el trabajador inhibe el desarrollo del mercado. Paradójicamente, en el año de 2008 aproximadamente, nosotros tenemos una nueva crisis económica que la seguimos viviendo. O sea, el mundo no ha salido de esa crisis monetaria que se vivió en el año de 2008. Y digo yo paradójicamente porque la gran crítica que se hizo en ese momento, que se reconoció dentro de las mismas economías capitalistas, es que el gran problema había sido una falla de regulación o una ausencia de regulación en materia económica. Paradójicamente, lo que se señalaba, lo que se criticaba en los años 80 fue el diagnóstico que se dio de la economía en el año del 2008. Bueno, el hecho esta relación histórica
de la evolución económica social del mundo, porque en el año de 2008 hay una crisis del capitalismo y sin embargo, a pesar de esa crisis del capitalismo, no nos coloca en la situación de 1929, porque en el 29, una vez fracasado el Estado liberal, transitamos hacia un Estado interventor, hacia un Estado social. Y eso no sucede a partir del siglo XXI. En el año del 2008 se critica el sistema capitalista, todos los estragos económicos que generó en el mundo y que sigue aún generando. Los problemas de crecimiento del país tienen muchos factores de por medio, pero uno de ellos es justamente el cómo se encuentra actualmente pues las condiciones internacionales. Pero paradójicamente ahora, en esta nueva crisis del capitalismo, nosotros no vimos un cambio de modelo económico y no vimos un impulso a las políticas sociales o a los derechos sociales. Entonces, esto es muy importante para mí señalarlo, porque los derechos sociales desde los años 80 que empiezan a criticarse, que se busca la desregulación de los mismos, hasta hoy en día siguen enfrentando este gran problema. En algunos continentes como Europa, por ejemplo, en donde habían derechos económicos y sociales en cantidad y calidad, actualmente lo que nosotros estamos viendo es que hay derechos económicos y sociales en cantidad, pero no necesariamente en calidad, ¿no? En el caso de nuestro país, nosotros, como ya lo señalamos, desde la Constitución de 1917, podemos observar la existencia de un apartado en nuestra Constitución de derechos sociales para los trabajadores, para los campesinos. Progresivamente hemos visto cómo se ha reformado la Constitución para reafirmar en los últimos años el derecho a la cultura, el derecho a la salud, que nos insisten permanentemente y que incluso nos bombardean a través de la publicidad gubernamental, pero si nosotros hacemos un análisis crítico de los mismos, como bien lo señaló en algún momento el doctor Sergio García Ramírez, pues parecían más bien derechos aspiracionales y no derechos que se concretizan. Es decir, hace falta una praxis de lo concreto, ya sea porque estos o no existen o incluso existiendo tienen un problema de calidad muy importante, ¿no? Recientemente estamos viendo nosotros el tema educativo, donde hay un problema pues grande, y en el centro del debate está la calidad de la educación. Bueno, dicho sea todo esto para señalar que en la segunda parte de mi exposición, al referirme a los derechos sociales fundamentales, estos se deben de ver justamente en esta, o a la luz de la evolución histórica que acabamos de señalar, porque no son construcciones teóricas que hagan los juristas, le diría yo a los jóvenes estudiantes, sino hay un estudio de lo que está ocurriendo en el mundo y eso genera que se desarrollen una serie de conceptos, que se hable primero de derechos humanos, que uno no entiende por qué después se empieza a hablar primero de garantías individuales, después de derechos humanos, después de derechos fundamentales, pero tiene que ver con esta búsqueda teórica de conceptos que sean lo más adecuados a pues una serie de exigencias que tiene nuestra sociedad, ¿no? Ustedes saben, en la Carta de Derechos Humanos el 48, en estos 48 se establecen con claridad los derechos civiles y políticos, pero también se establecen los derechos económicos y sociales. Después, pues en los años 60 se decide hacer dos pactos, un pacto de derechos económicos, un pacto de derechos económicos y sociales, otro pacto de derechos políticos y civiles. Fue algo que se criticó, o que al menos algunos criticaron, porque se decía, ¿por qué se tiene que hacer esa separación de derechos que tienen que caminar conjuntamente? No se pueden entender, dicen algunos autores, los derechos económicos y sociales y si no van aparejados de los derechos individuales, y lo mismo se puede decir de los derechos individuales. Estos derechos no se pueden entender si no van de la mano de los derechos económicos y sociales. Una división que yo me atrevería a decir pues artificial, que se hizo en su momento, pero que eso se refleja justamente en el enfoque de los mismos y en el desarrollo de los mismos.
Nosotros contamos con organismos internacionales y regionales que protegen los derechos humanos, que protegen en este caso los derechos económicos y sociales. Paso a la tercera parte de mi exposición. En relación al papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos Sociales, nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien se encarga de velar el respeto de los derechos del hombre en el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano, y la historia misma de la Corte y de la Comisión, pues nos empiezan a ubicar el papel de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque en un primer momento hubo una exclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. En un segundo momento se les incluyó, pero se les ha incluido de una manera limitada. Originalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente hacía referencia, en la Convención solamente se hacía referencia que los estados deberían de adoptar las medidas provinciales para lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta ahí quedaba la mención a los derechos económicos, sociales y culturales, que algunos los abrevian como DEX. Posteriormente, el Protocolo de Buenos Aires hizo alguna referencia a los derechos económicos y sociales, pero fue finalmente con el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se incluyen los derechos económicos y sociales y culturales, que es el famoso Protocolo del Salvador de 1988. ¿Sí? Vean ustedes hasta cuándo se le da carta de residencia a los derechos económicos y sociales dentro de la Corte Americana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue hasta 10 años después, es decir, hasta el año de 1999, en que se tienen las ratificaciones pertinentes para que pueda entrar en vigor este pacto adicional o como se conoce, el Protocolo de San Salvador. En este Protocolo de San Salvador se señalan una serie de derechos económicos y sociales. Se habla de los derechos sindicales, del derecho a la seguridad social, se habla del derecho a la salud, se habla del derecho a un medio ambiente sano, del derecho a la alimentación, del derecho a la educación, de los derechos a los beneficios de la cultura, de los derechos a la constitución y protección de la familia, de los derechos a la niñez y, por último, de la protección de los ancianos y de los minusválidos. Sin embargo, a pesar de que se establecen esta gama de derechos sociales, solamente se reconocen que puede que puede intervenir la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos casos: en lo que tiene que ver con los derechos sindicales y en lo que tiene que ver con los derechos a la educación. Como ustedes ven, se reconocen los derechos económicos y sociales dentro del ámbito regional latinoamericano o americano. Sin embargo, hay una limitación de los mismos en los casos en que pueda conocer la Corte Interamericana. Esto no ha impedido que no intervenga la Corte o que no intervenga la Comisión, en este caso de la Corte Interamericana, ya sea por una serie de casos que se presenten o por opiniones consultivas que se han realizado alrededor de los derechos económicos y sociales, o que en muchas ocasiones se tenga que hacer referencia a un derecho civil y político para proteger un derecho económico y social. El caso más emblemático en la materia es uno sucedido en Perú, en donde hay una serie de pensionados en donde les reducen de manera drástica sus pensiones, no se respeta una serie de procedimientos internos, y la Corte dice, bueno, se está violando el derecho de propiedad a la pensión, que implica al mismo tiempo la pensión que reciben o que estaban recibiendo los pensionados. Hay varios casos que me voy a permitir señalar de manera muy rápida.
hay un caso que hace referencia a la no discriminación en relación con el derecho a la educación, que es uno de los que pues se ha conocido como es el caso de Aloehuetoe contra Surinam, en donde se reafirma el derecho a la educación de las comunidades o de una comunidad de este estado. Hay otro caso muy importante, en el caso de la comunidad Sumo contra Nicaragua. En este caso, pues resulta muy importante también porque la Corte señaló justamente la importancia que tenían las comunidades indígenas a respecto de su propiedad comunal, ¿no? Viendo como una particularidad pues, de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Está el caso de los cinco pensionados contra Perú, que les digo que es este caso interesante en donde se parte del derecho de propiedad y en donde pues se señalan elementos importantes relativos, por ejemplo, a la dignidad, a la calidad de la vida. Es un tema pues recurrente que ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Una serie de casos en donde nosotros vemos que no obstante la limitación existente, pues se están protegiendo los derechos sociales, económicos y culturales en el ámbito americano. Hay una opinión consultiva también muy importante, la opinión consultiva número 18, que hace referencia a la condición jurídica y a los derechos de los inmigrantes indocumentados. En esta opinión, la Corte hace referencia a la no discriminación, hace referencia al principio de igualdad ante la ley y señala que independientemente de la calidad migratoria o no de las personas, estas tienen derecho a la protección de sus derechos laborales, ¿sí? Entonces, una opinión consultiva muy importante que otra vez le permite a la Corte reafirmar los derechos económicos y sociales. Hay una última opinión consultiva muy reciente de 26 de febrero de 2006 en relación a una pregunta que planteó el gobierno de Panamá, si las personas morales podían acceder a la Convención Americana. Y bueno, en este caso la Corte estableció que la Convención Americana solo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado. Sin embargo, esto fue una resolución por unanimidad, después hubo una resolución de 6 votos a favor y 1 en contra, en donde se señala que las comunidades indígenas y tribales son titulares de los derechos protegidos por la Convención, es decir, hace una excepción de una persona moral. También establece lo mismo en el caso de los derechos sindicales, porque se establece que en caso de violación de derechos sindicales, los sindicatos pueden acceder a la Corte Interamericana. Bueno, como ustedes pueden ver, hago una pequeña síntesis. A pesar del contexto económico actual, a pesar de que la Corte tiene pues una competencia limitada en materia de derechos económicos y sociales, nosotros encontramos resoluciones de la Corte y reencontramos también oposiciones consultivas de la misma que le permiten a dicho tribunal estar reafirmando la importancia de los derechos económicos y sociales. Ya en algún momento, cuando el doctor Sergio García Ramírez era miembro de la Corte Interamericana, pues fue el jurista que abrió la puerta al señalar que no podía hacerse una lectura separada de los derechos individuales con los derechos económicos y sociales. Muchísimas gracias. Pues hemos escuchado una brillante conferencia de parte del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, sin el ánimo de ser exagerado, solamente reiterarle hoy y siempre mi admiración, mi respeto, mi agradecimiento
por lo que representa en nuestro país y allende fronteras el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Solicito al doctor José Luis Pérez Becerra para que haga entrega del reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por su brillante conferencia magistral sobre los derechos económicos y sociales y los derechos humanos a la luz de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Seguridad Humana e Igualdad y Equidad de Género, los días 22 y 23 de agosto de 2016 en el Salón Barroco, cito, Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pensar bien para vivir mejor. H. Puebla de Zaragoza, a 22 de agosto del 2016. Firman al calce el doctor Roberto Santa Cruz Fernández, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del cuerpo académico UAP-124, Estudios Jurídicos Contemporáneos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Políticas, líder del cuerpo académico consolidado.